Soy Adrián López, el nick AdriLH, como me conocen en internet, y llevo unos 3 años con lo que son los micromulticópter o drones de carreras, como llaman ahora, y luego en el mundo de FPV, pues unos 4 o 5 años cuando empezamos con aviones, junto con mi hermano. Empezamos a volar aviones, luego ya se pasó a los multicópteros de tamaño 450, tenían el problema de que no son tan maniobrables, no cogen tanta velocidad, y ya salieron los micro mini, depende de cómo, en unos sitios lo dicen de otra manera, y empezamos a volar. A raíz de eso, hace 2 años y medio pensé en hacer una tienda dedicada al mundo de FPV sobre todo, un poco en general, pero dedicada al mundo de FPV, y ahora de últimos, con el éxito que están teniendo a los drones de carreras. La tienda se llama desdeelairec.es, la web, con la marca Dark, que es desde el aire RC abreviado, que llevamos 3 años, casi 3 años, y ahora mismo se está notando que la gente se está interesando mucho, que ahora mismo lo que piden el 90% a lo mejor que accede a la página, a la web, o que se pone en contacto con nosotros es porque le interesan los drones de carreras. La gente se está interesando, se ve que por todo el mundo están saliendo pilotos, los más famosos son Charpu o Mr. Steel, pero hay mucha gente que ya está empezando a salir. En España hay bastante nivel, no solo los que estamos aquí, que a lo mejor somos los que más hemos destacado, más en vídeos y tal, pero hay mucha gente de España que salen, que también vuelan muy bien, lo único que a lo mejor no editan tanto, no suben tantos vídeos, pero hay muy buena gente por toda España, muy buen nivel, y yo creo que tiene futuro porque son carreras que dan espectáculo, que son interesantes, porque es como mucha gente hemos soñado, yo por lo menos de pequeño, de volar como si fueras volando entre árboles o entre edificios o entre montañas, y esto pues es una manera de volar sin correr el riesgo. Lo único que corre el riesgo las hélices o motores, pero bueno, es una sensación muy parecida a volar realmente con el sistema FPV. Lo primero es que lea mucho y se informe en internet. Hay mucha información, aunque está un poco desperdigada por todos lados, sobre todo hay mucha información en inglés, en foros ingleses y demás, pero lo primero es informarse mucho. Segundo, depende, por ejemplo, hay gente si viene de helicópteros pequeños, o por ejemplo incluso jugar a la PlayStation, hace mucho porque los dedos ya tienes práctica, y lo suyo es empezar por algo pequeño, algo tipo de los típicos pequeños, baratos, que valen entre 20 y 40 euros y que se puede volar fácilmente en casa. Eso para ir cogiendo lo que son los controles, lo que es el giro de yaw, alerón y demás. Y tener el toque de los dedos para los controles. Luego ir avanzando. Mucha gente no me cree, porque se cree que la gente cuando me pregunta en la tienda que le recomiendo algo un poco que a la gente le puede parecer caro, y mucha gente yo le recomiendo lo que creo que es mejor, porque en este caso se aplica lo de que lo barato sale caro, porque hay muchas marcas de motores, en total todos los componentes, que la calidad puede ser un poco mala, pero bueno, cada uno empieza como mejor le parece. Mi recomendación es que empiecen no por lo mejor, pero tampoco que se vaya, si en realidad le gusta y quiere seguir, que no se vaya tampoco a lo barato, porque al final a los 2 meses lo tienes que cambiar, y esto cada vez, a lo mejor en un mes ya quieres más velocidad, más potencia, cámaras mejores y tal. Estas son las gafas FPV, en concreto son las Dominator HD, y bueno,
tiene ahí cada ojo como una mini pantalla que se ve a través de la antena y del receptor de vídeo, que va en 5,8 GHz, recibe la señal y ves en las gafas lo que estás viendo en la cámara que lleva el dron. Y se pueden usar también monitores o incluso un portátil con una capturadora y un receptor, pero lo más cómodo es esto porque esto te lo pones y a volar, o sea, no tienes más, te llevas esto, el dron, la emisora y ya puedes volar. Hay distintas categorías dependiendo de la medida, siempre la medida es en diagonal, o sea, de un motor trasero, por ejemplo, al delantero, de eje a eje de motor. Este, por ejemplo, es un 210, o sea, tiene 21 centímetros del eje a la eje, pero normalmente han empezado, o sea, los que empezaron fueron 250 la medida. Las categorías más o menos se dividen de 290 a 210 más o menos, que sería pues un poco más grande que hasta esta medida es justa. Y luego también hay por debajo de esa medida, que por ejemplo este es un 180 que lleva hélices de 4 pulgadas y es un poco más pequeño, y la ventaja que tiene es para sitios más reducidos donde puede haber más obstáculos para ir más despacio, aunque también corre mucho, o sea, puede correr incluso igual que este, pero es más para sitios reducidos, para jugar, digamos, pasando por huecos y demás. Me parece muy bien la iniciativa de que se dé a conocer, de que empiecen las carreras, este tipo de carreras, que nosotros, como somos amigos, no lo tomamos a lo mejor como tal, pero está bien la idea y yo creo que a la gente le gusta mucho porque es nuevo, llama la atención, tiene futuro, yo le veo futuro. A lo mejor no tanto, por ejemplo, como las carreras de Fórmula 1 que dicen, pero sí pueden llegar a ser algo importante en cuanto a espectáculo y visión. Buen vuelo.